al inicio de este espacio informativo, yo les comentaba que un componente muy importante en estas campañas electorales, en esta jornada, es sin duda alguna la aplicación de la ley 3 de 3, que debe de garantizar que ninguna persona que sea agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar pueda ser registrada como candidata a ocupar algún cargo de elección popular. Es un tema muy importante, por esto es que en la columna Violeta, en la sección columna Violeta, el día de hoy, Leila Acedo, analista jurídico social y especialista en políticas públicas, nos platicará sobre este tema. Leila, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto coincidir. Siento que ya teníamos rato de no coincidir, Leila, ¿eh? Estaba Qué sacando bárbaro, cuentas sí, ahorita. este proceso electoral nos trae a todo mundo, ¿no? Sí, sí, en, pero mira, en- propicio para hablar justamente de este tema que es tan importante, Leila? Sí, claro, 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 claro. Pues fíjate que es muy importante lo que tú señalas, ¿no? Y muy válido aparte, pues reconocer el arduo trabajo, ¿no? que realizaron y me sumo también porque yo también fui parte de la recolección de firmas, ¿no? Aunque no empujando tanto como otras compañeras, ¿no? Y otros colectivos de mujeres precisamente feministas de aquí de Sonora y de diversas partes de la República, ¿no? Para precisamente para la aprobación de la ley 3 de 3, ¿no? Que permitió, entre otras cosas, una serie pues de reformas constitucionales. Hay que decirlo que Sonora fue uno de los primeros estados, no fue uno de los primeros estados, pero fue de los estados que realizó, digamos, la reforma previo a la reforma constitucional, porque la reforma constitucional se dio el año pasado, precisamente un poquito antes del arranque del periodo Uh -huh. electoral, ¿no? Entonces, eso permitió que ahora sí las entidades que no habían legislado este tema, pues se vieran obligadas a legislarlo, ¿no? A pesar de eso, hay ciertas entidades que no lo hicieron, ¿no? Pero bueno, Uh -huh. al final es un logro, ¿no? Del propio movimiento feminista, y el objetivo precisamente suspender, no sería como el término correcto, ¿no? Ciertos derechos políticos electorales, particularmente el derecho a ser votado o votada, ¿no? Cuando estas personas hubiesen sido sancionadas por casos específicamente como de violencia sexual, violencia familiar, agresiones de índole de delito sexual, Uh -huh. es decir, y también por incumplimiento de los deberes alimentarios, que es súper importante este tema, Uh -huh. y en tercer lugar, por violencia política de género contra las mujeres específicamente, ¿no? Uh -huh. Y que también en tiempos electorales se recrudece, ¿no? Uh Y pues -huh. bueno, uno de los objetivos principales de la ley 3 de 3 era también actuar como una especie de mecanismo de inhibición, fíjate, ¿no? Uh -huh. Es decir, que no solamente tuviera un efecto punitivo de sancionarlo, sino que sirviera también como una política de prevención para disminuir la violencia de género que ejercen ciertos actores de la vida pública. Y dije actores y no necesariamente tienen que ser hombres, sino también pueden ser mujeres. Uh Sin -huh. embargo, históricamente hemos sabido que todas las acciones que tienen que ver con cuestiones legislativas, con cambios legislativos, con una tendencia punitiva, difícilmente pueden conseguir actuar como políticas de prevención, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ha sido realmente efectiva esta ley hasta donde vamos en este proceso electoral? Uh -huh. No recuerden que nos estamos enfrentando en las elecciones más tantas de los últimos años, ¿no? Y bueno, más bien, pues esta aprobación con urgencia de esta iniciativa antes del proceso electoral era precisamente para limitar, ¿no?, que mayor número de personas agresoras pudieran acceder al poder, ¿no? Uh Sobre -huh. todo personas que se encuentran en ciertas élites de poder, ¿no? En Sonora el Instituto Electoral aprobó una serie de lineamientos precisamente para poder verificar los formatos de cumplimiento de esta ley de 3, ¿no? Uh -huh. Y pues aquí han entrado algunas instituciones pues encargadas, ¿no?,
de sancionar, digamos, las tres aristas de la Ley 3 de 3, como el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial, el Tribunal Electoral, e incluso el registro civil para el caso de los deudores alimentarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, digamos, están haciendo un trabajo trabajo conjunto con el fin de poder detectar si algún aspirante cae o incurre en estos supuestos que le inhibe, o sea, que es un requisito de elegibilidad, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, son muchos los retos que debemos de enfrentar, ¿no? Para realmente su cumplimiento. Por ejemplo, y creo que es el principal, es que tenemos un sistema jurisdiccional, no necesariamente el puro poder judicial, sino también incluye todos los tribunales, ¿no? Tanto electorales, pues un sistema patriarcal, ¿no? Que está sostenido desafortunadamente por acuerdos pues masculinos, ¿no? Y que no necesariamente significa que solamente lo sostienen hombres, pero que justifican, ¿no? Estas prácticas de violencia y que beneficia precisamente a las personas que tienen mayor poder, que generalmente pues son los hombres, ¿no? Y en un segundo lugar es que el propio sistema procedimental, digamos, con el que están diseñados la aplicación del derecho, los marcos normativos en México, vuelve precisamente las denuncias en una especie de viacrucis, ¿no? Para las personas denunciantes. Y pues con un sistema que para poder funcionar a alguien, es decir, para que realmente podamos llegar a la conclusión de un proceso, pues tienes que atravesar un proceso sumamente engorroso, ¿no? Uh-huh. Que para nada empata los tiempos electorales, generalmente mínimo para desarrollar un proceso jurídico que te lleva alrededor de 6 o a veces un año, ¿no? O más, ¿no? Y por último, existe todavía un cobijo de los propios partidos políticos que no han desarrollado acciones específicas para prevenir la violencia de género. Es decir, la apuesta por una acción como la Ley de 3 pues es bastante noble. Sin embargo, los retos para su desarrollo todavía pues son muy amplios y son muy grandes, ¿no? Y vamos a ver al final de este proceso electoral si realmente las mujeres pudieron no contener mayor número de agresores llegue al poder. Ok, recuerdo que uno de los temas que estaba en polémica con relación a esta ley, Leila, y me gustaría que nos compartieras cómo quedó ya el tema, es si una persona con un proceso por alguno de estos temas que implican pues esta ley, sin sentencia todavía podría participar en una contienda electoral. ¿Ahí cómo quedó esto? Sí, fíjate que precisamente ya pues se resolvió, ¿no? Digamos, Uh-huh. Sala Superior emitió, digamos, una sentencia judicial firme, ¿no? En donde precisamente habla de que pues algunas entidades federativas estaban incurriendo en violaciones de derechos humanos, ¿no? Y era en certeza, digamos, jurídica, porque precisamente se estaba violando y vulnerando la presunción de inocencia, ¿no? Que brinda certeza y seguridad pública, seguridad jurídica a las personas. Y esta resolución precisamente lo que dice es que sí tiene que ser una sentencia firme, ¿no? Que creo que en el caso de Sonora también habíamos entrado en esa contradicción, ¿no? Y entonces, pues la reforma constitucional tendría que enfocarse precisamente en atender, pues, apegarse, digamos, a derecho, ¿no? Uh-huh. Eso es realmente lo que ya pasó, que ya sabíamos que eso iba a pasar, pues, ¿no? Porque realmente, pues sí hay un dique ahí, una limitante, digamos, que establece, ¿no? Pues no es limitante, más bien es un derecho que establece la Constitución, ¿no? Uh-huh. Ok, Leila, si comparamos otros procesos electorales, los que acaban de pasar de forma más inmediata con podríamos decir entonces que se han visto más beneficios a través de la ley 3 de 3 ahora que con anterioridad. Claro que sí, sin duda, y sobre todo uno de los principales, creo yo, pues, beneficios
no beneficios, pero sino saldos a favor, digamos, Ajá. que la gente está muy consciente, ¿no? Se logró hacer una campaña, digamos, creo, en donde se entiende del por qué las personas que ejercen algún tipo de violencia, incluida la violencia contra sus infancias, por no administrar, digamos, los recursos para su alimentación, pues no merecen, ¿no?, estar en un puesto de elección popular o ante el servicio, determinados puestos del servicio público. Y creo que con eso ya es un gran gane. O sea, ganarle a la narrativa cultural, eso es muchísimo más importante incluso que tener transformaciones jurídicas, ¿no? ¿Qué nos ha dicho la historia, Leila, cuando personas en el pasado, con estas características, con estas denuncias por violencia o con este historial, han ocupado esos cargos y la gente, pues, por a lo mejor por no tener la información de que enfrentaban estos procesos, votaba por ellas? ¿Qué nos ha dicho la historia? Es decir, ¿qué ha pasado con estas personas y por qué es importante que no estén ahí? Bueno, precisamente porque no se contienen, digamos, ¿no?, los ejercicios de reproducción de violencia, eso por un lado, y desafortunadamente porque vamos dando un mensaje, ¿no?, vamos dando un mensaje de que las personas que ejercen violencia pues quedan impunes, ¿no? Y se sigue perpetuando estas prácticas y estos ejercicios que no solamente después pues ejercen contra sus propias familias, desafortunadamente, sino que también traspasan los espacios laborales, ¿no? Que pueden afectar también, por un lado, a los propios equipos de trabajo, a los propios pues empleados, ¿no?, o empleadas, sino que también a los usuarios, ¿no?, y a las personas que son en un momento dado pues parte de la comunidad. Entonces, digamos, Ujú. se va haciendo una bola de nieve, ¿no?, porque estas personas viven bajo, digamos, la idea de la impunidad, ¿no? Ujú. Entonces creo Sí. que es importante, ¿no? Yo entiendo que a veces es complicado pues frenar, ¿no?, porque o evidenciar estas prácticas, pues porque hay todo un sistema, ¿no?, que protege, porque hay miedo, porque no solamente es el desconocimiento, pero yo creo que la clave está en la corrupción. Y también, por otro lado, es que cuando las personas se animen a denunciar, que no es un proceso, y lo he dicho aquí en otras ocasiones, cuando las personas se animen a denunciar es bien importante que las instancias que están dedicadas, ¿no?, a frenar, digamos, o brindar acompañamiento o a sancionarlas, pues realmente hagan su trabajo, porque si no de nada sirve que las personas estén denunciando, ¿no? Y el mensaje, insisto, es que no les pasa nada, y el mensaje es la Exacto. impunidad. Así es. Hoy, Leila, ya nos llega un mensaje del auditorio, te lo voy a leer con relación a este tema. Una persona de la audiencia, Romelia, nos dice: buenos días, Radio Sonora, nos pide que invitemos a una persona que hable sobre las pensiones, ¿no? Y esto a propósito de los deudores alimenticios y demás. Dice, es que hay varios que están demandados y no pasa nada, dice, pues, entendemos, pues, que no solamente es un tema que está en política, hay Uh-huh. muchos deudores, pues, pero como que esta persona con el tema dijo, es que en todas partes hay deudores Uh-huh. alimenticios. Y lo que pasa ahí es justo lo que te digo en los grandes retos, pues una persona puede Sí. tener una denuncia y no significa que ya es culpable, ¿no? Tiene que Ujú. terminarse el procedimiento, ¿no?, y sostener una sentencia, digamos, condenatoria. A eso es a lo que me refería yo con los grandes retos que tienen este tipo de reformas, ¿no? Porque le deja, digamos, el peso a la persona denunciante de tener que empujar todo un procedimiento jurídico que no es sencillo, que en sí tiene ciertas Ujú. aristas, ¿no?, en donde ahí a veces se recrudecen los tentáculos de las personas más poderosas, por ejemplo, parte de la violencia vicaria, digamos, ¿no?, que se experimenta también ahí y que a veces va muy de la mano con estos temas de deudores alimentarios, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un tema, pues, ¿no?, que Sí. no basta con denunciar, sino hay que esperarnos por una cuestión de certeza jurídica a la cual también pues tienen derecho,
¿no?, a que se emita una sentencia firme. Así es. Muy bien, Leila, pues te agradecemos como siempre esta intervención. Te deseamos una excelente semana y próximamente, pues de nueva cuenta esperamos escucharte muy pronto. Gracias. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Hasta Bye. luego, es Leila Acedo, ella es especialista, es analista jurídico social, especialista en políticas públicas. En la sección Columna Violeta, en este espacio informativo, nos habló sobre la ley 3 de 3 y las contiendas electorales. Vamos a